La primera de ellas, ¿qué es el flamenco? El flamenco es la reinterpretación artística de la tradición musical hispana. Bebe de múltiples fuentes y lo podemos considerar el género mestizo por excelencia, ya que en él convergen muy diversas culturas que sedimentaron lo más granado de su música, generando un caldo de cultivo sin precedentes. Esto que decimos lo podemos comprender mejor con las seguidillas que se cantan en una zarzuela titulada El proceso al Cancán, que escribió Asenjo Barbieri. Dice: Dios echó en un puchero, según se cuenta, mucha flor de romero, sal y pimienta, después guindilla, y salió de aquel pisto la seguidilla. Una flamenca pura trincó el puchero, y de la rebañaura nació el bolero. Vaya si es verdad, desde entonces me he quedado la contrata de la sal. Un pisto similar fue el que se cocinó para lograr el flamenco, una mezcla de elementos musicales de múltiples procedencias que en una alquimia refinadísima fue seleccionando lo mejor de cada casa hasta lograr esta música exquisita. ¿Cuándo nació el flamenco? El flamenco es un género musical y bailable que se cultiva desde los primeros años del siglo XIX, de una forma profesional. Décadas antes, en las postrimerías del siglo XVIII, tenemos noticias de algunos cantaores de los puertos gaditanos y de Jerez que cultivaban romances con formas melódicas que preparaban el terreno al hipío flamenco. La melodía flamenca beberá también del vasto acervo popular presente en cantos de labor o rituales de todo tipo, nanas y romances nuevos. Los primeros cantes con una estructura similar a la que hoy reconocemos como flamenco aparecen en los años 20 y 30 del siglo XIX. El polo, la caña, la playera o la seguidilla, la rondeña y la serrana. Mientras, la guitarra iba confeccionando un lenguaje acorde con esas melodías. Y de igual forma tuvo que hacer el baile, que pasó de lo bolero a lo flamenco a través de un lento proceso de adaptación. ¿Dónde nació el flamenco? La más controvertida de las cuestiones aquí planteadas es ¿dónde nació el flamenco? ¿Cuál es su cuna? En Jerez dirán que allí, y en Triana que no, y en Cádiz que aquí. Todo apunta que el flamenco surge en la bahía gaditana, caminito de Jerez, para residir en Sevilla por la ruta que lleva de Lebrija a Utrera. La rápida expansión de esta nueva música y su baile logra llegar a todos los rincones de Andalucía y de España, y allí donde hay cantos y bailes similares al modelo flamenco, más pronto que tarde se adaptarán al nuevo melós, expresándose así a lo flamenco. Málaga será la primera, y Murcia, Granada y Córdoba, Huelva, Jaén y Extremadura, Madrid y toda España, logrando éxitos memorables desde sus inicios en Europa y América, y hoy ya en todo el mundo. El flamenco, un arte que es ya desde hace décadas patrimonio de la humanidad. ¿Por qué nació el flamenco? En una época convulsa en España, donde dominaban sobre todo las modas francesas y los gorgoritos de la ópera italiana, Andalucía forjó un lenguaje musical que en cierta forma significaba la respuesta a esas influencias foráneas, dando a luz una suerte de bel canto andaluz que contenía formas esenciales de expresión musical y bailable, cultivadas con esmero durante siglos. Se desarrollaron así los estilos que conocemos como palos de cante, toque y baile, tanto de mujer como de hombre, con sus diversas tesituras y una gran variedad de colores vocales. ¿Cómo nació el flamenco? El flamenco es una expresión a través de la música y el baile que podemos considerar austera. La meta trazada por los artistas flamencos parece querer conseguir el máximo de expresión con el mínimo de medios. A través de la guitarra, con la voz desnuda y el acompañamiento rítmico de las palmas, jaleos y zapateos,
los flamencos obtienen una música que a nadie deja indiferente, aunque los medios que usa, insistimos, son austeros, limitados. ¿Cómo nace el flamenco? Pues combinando elementos de la música tradicional, preferentemente la andaluza, de forma muy inteligente, fundiendo esos elementos en una alquimia sorprendente. Cuando la guitarra, con raíces centenarias en la música española, se puso al servicio del cante, entonces nació el flamenco. Esa forma de cantar bebía de la tradición para destilar melodías, tonadas, en andaluz tonás, que representaban como ninguna otra el sentir de un pueblo, y poco a poco se iría conformando el repertorio. ¿Quién creó el flamenco? Ya decimos que el flamenco fue creado por artistas, profesionales o no, que supieron recrear el canto andaluz en clave romántica, logrando el afecto de un público ávido de formas autóctonas renovadas. En aquella época de consolidación de la identidad española que surgió tras la guerra con los franceses, la identidad estaba cargada de elementos andaluces, preferentemente gaditanos y sevillanos. El flamenco es obra de nombres propios, creadores, recreadores e intérpretes de un vasto repertorio que comenzó a cristalizar en los estilos que hoy conocemos mediado el siglo XIX. Nombres como El Planeta, El Fillo, Silverio Franconetti, Enrique el Mellizo, La Serneta, Antonio Chacón, Manuel Torre, La Niña de los Peines, Tomás Pavón, Manolo Caracol, Antonio Mairena. La nómina es muy extensa e Internet proporciona amplia información sobre la mayor parte de los artistas flamencos de todos los tiempos.